¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. El fin de semana el PAN anunció otro relanzamiento asegurando que se iba a abrir a la sociedad, una nueva forma de elegir a sus candidatos, a sus candidatas. ¿Qué tan creíble es esto? ¿Qué tan eficiente es? ¿Qué tanto debe preocuparse Morena ante una situación de esta naturaleza? Vamos a platicar con mi querido Ángel Valderas, a quien saludo con muchísimo gusto. Querido Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús. Pues aquí atentos a este nuevo intento de maquillaje del PAN, que ahorita que entremos a los números, pues también vamos a entender pues su desesperación, Jesús, porque hasta regalar iPhones, ¿no? Es una manera de tratar de buscar o de pescar ingenuos que todavía se quieran afiliar a Acción Nacional. Oye, Jorge Romero apostó mucho cuando era dirigente del PAN o un personaje clave del PAN en la Ciudad de México, precisamente la afiliación, pero parece ser que ahora, pues nada más no le da a nivel nacional. ¿Cómo valoras esta estrategia del PAN? Que, como dices, otro maquillaje, otro ejemplo más de lo que es el PAN en la actualidad. ¿Cómo le vamos dando? Mira, yo creo que en este caso los números nos ayudan mucho para comprender por qué Acción Nacional de una u otra manera se ve obligado hoy decía la presidenta en la mañana, ya hasta quieren hacer encuestas que se abren a la sociedad, etcétera. Mira, te van algunos números esenciales. En el portal oficial del INE, hoy al 24 de marzo, están los afiliados al 31 de agosto de 2023. Es el último padrón que tienen todos los partidos. El PAN tiene 277,000 afiliados, poquito más, 277,665. El número mínimo de afiliados que debe de tener un partido para tener un registro es el 0,26 del último padrón utilizado, que fue el de las elecciones de 2024. Estamos hablando de, para que un partido tenga registro y pueda competir en México, requiere tener al menos 256,000 afiliados. El PAN es el partido en México, Jesús, que menos afiliados tiene. Está por debajo de MC, pero no es que esté por debajo de MC 4 afiliados o 100 afiliados, no. MC tiene 100,000 afiliados más que el PAN. Bueno, el PT tiene 457,000 afiliados por los 277,000 del PAN. El Verde tiene el doble que el PAN. Entonces, para mí me parece ese dato esencial. La actual dirigencia panista se ve obligada a tener que buscar afiliados porque si no corre el riesgo real, real, de perder el registro. Y la otra, el PAN es un partido que va de salida. Ujú. Gobernó en 2 ocasiones el país, 2 sexenios, y si vemos el histórico de las votaciones presidenciales del PAN, pues con Vicente Fox tuvieron su máximo histórico, ganaron la presidencia en un acuerdo con Cedillo y Estados Unidos, 42%. 2006, el PAN gobierna mal, porque Fox gobernó mal. Pierden las elecciones de 2006 y hacen fraude con la complicidad del PRI e imponen a Felipe Calderón. Pero a pesar del fraude y con los datos oficiales, 36%. O sea, gobernaste mal del 42 al 36. Pero la tendencia negativa del PAN ya venía del sexenio de Vicente Fox. Para 2012 caen del 36 al 25, que según yo, eso era lo real en 2026. Caen 11 puntos. Fíjate la caída. Pierden 7 puntos de 2000 a 2006 y luego pierden 10 puntos, 10 y feria,
entre el 2006 y el 2012. Para 2018, con Ricardo Anaya, que también fue dirigente nacional del PAN, caen otros 3 puntos al 22. Y en la última elección con Xochitl Gálvez, votaron por el PAN solo el 16%. Entonces, fíjate que no hay altibajos, no es que subí, no, no, el PAN viene cayendo desde el año 2000 de una votación del 42 al 16. Y es probable que aunque tengan un núcleo duro de votantes, no de militantes, porque militantes son poquitos, pero que sí mantengan un voto duro, más o menos. Yo no los veo de salida en 2027, veo más riesgosa la situación del PRI. Por eso Vandalito Moreno insiste en aliarse con el PAN y con MC. Más números, Jesús, pues la mayor parte de senadores y de diputados federales de Acción Nacional actualmente son plurinominales. No ganaron en las elecciones de 2024, ganaron de 32 estados de la República, solamente ganaron dos, las dos senadurías de mayoría. Querétaro, Aguascalientes, dos. Y párale de contar, ¿eh? Y en diputaciones federales también les fue mal. Fíjate, venimos de un partido pues, que llegó a ser hegemónico, no con la hegemonía del PRI cuando gobernó el país, pero hoy en día le quedan 4 gubernaturas, nada más, ¿eh? Mm. 4 gubernaturas. Y muy probablemente puedan perder en 2027 al menos una. Conservan ya nada más Chihuahua y 3 estados del Bajío, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, que Guanajuato tiene más de 30 años siendo gobernado por el PAN, Querétaro no, porque Querétaro ahorita es el segundo sexenio panista seguido. Antes de Francisco Domínguez estaba José Calzada del PRI. Entonces no es la situación tipo Guanajuato. Entonces yo lo veo, Jesús, pues es una muestra de desesperación de un partido que sabe que va de salida. No en el corto plazo, pero pues mira, con los nuevos partidos que se abren para el proceso electoral 2027, si observamos esos partidos, ¿de dónde vienen? Pues en realidad esos partidos le van a hacer competencia al PAN. Es decir, hay gente que, por ejemplo, decide afiliarse a Somos México en vez de afiliarse al PAN. Hoy en día, el PAN gobierna menos gente que MC. MC con los 2 estados que gobierna, que llegó a gobernar el PAN, porque el PAN ha perdido estados muy importantes como Jalisco, como Nuevo León, que son estados muy poblados después del Estado de México. Entonces, MC gobierna a poco más de 11 millones de personas. El PAN a 8 millones 600 mil. Acaban de perder Yucatán. Acuérdate que gobernaban Baja California Sur, gobernaban Puebla. El PAN fue perdiendo estado tras estado, tras estado, tras estado. Y hoy en día, en parte sobreviven con esta alianza en el PRI, que no sabemos si se va a concretar. Entonces, yo creo que Jorge Romero, pues la tiene difícil, tiene sus bastiones, pues sí, eso sucede en todos lados, a pesar de que seas una minoría que no representa un gran peso político. Acuérdate que incluso en el sexenio pasado, el PRIAN tuvo la mayoría necesaria en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para bloquear reformas constitucionales, ¿eh? O sea, hoy en día ya ni siquiera eso, ya no. Para mí, esta cuestión de que pudieron ganar solamente 2 estados en las senadurías
Y ojo, aliados con el PRI, con el PRD. El PAN solo, de por sí, no ganó ningún estado. Las senadurías que tiene en realidad son senadurías de primera minoría. Y en el caso de las diputaciones federales, fíjate nada más qué tan triste está el PAN en sus números. De 300 distritos electorales, el PAN ganó 3. 3 de 300. Luego fueron 39 adicionales, pero en coalición con PRI y PRD. Es decir, yo veo ya a un PAN que solito, solito, mmm, cae cada vez más. Entonces, estas alianzas no nos permiten ver un poco, pero digo, de 300 ganar 3. Oye, estás ganando el 1% de las diputaciones federales. Juntamos todo esto, pérdida de gubernaturas, pérdida en senadurías, pérdidas en diputaciones federales, pérdida, por supuesto, en la presidencia. Y por otro lado, los vemos un día sí y otro también, pidiendo intervención en nuestro país de poderes extranjeros. Ahí está Lili Telles, senadora plurinominal del PAN, yendo a Fox News. O sea, una vergüenza. Está a cabeza de vaca, prófugo, exgobernador de Tamaulipas en Estados Unidos. O sea, hay toda esta cuestión que yo la veo difícil. Mira, van a andar en la tablita con los afiliados. Ahí van a andar más o menos. Pero eso no creo que les garantice buenos resultados electorales. Yo lo veo que en realidad, pues van a batallar, ¿eh? Van a batallar. Yo veo una clarísima tendencia a la baja. Oye, querido, en ese sentido, el PAN se vuelve ya un partido, me llamó mucho la atención algo y que tienes toda la razón. Estos partidos que están, o estos institutos que están consolidando, en realidad llegan a golpear el núcleo panista, como bien lo describes. El PAN se está volviendo desechable, estamos en las últimas etapas del Partido Acción Nacional, o cuál ves tú que es el futuro del Partido Acción Nacional, porque hoy por hoy ni siquiera tiene cuadros que dijeras, bueno, este cuadro puede ser para la Ciudad de México, este puede ser para la presidencia de la República. ¿Cómo ves al Partido Acción Nacional en este marco? No, pues imagínate si sus cuadros son el mismo Jorge Romero o Ricardo Anaya o Xóchitl Gálvez o Lili O Telles Marco Cortés, o, man. o Marco Cortés o Alessandra Rojo de la Vega. No, pues mira, si yo veo, por ejemplo, la última encuesta de Encol Ujú. del 4 de marzo, o sea, de este mes, en realidad por el PAN ha caído ¿cómo se llama? Cuando se le pregunta a la gente por qué partido votaría, en 4 de marzo, pon tú que los datos se recabaron en febrero, estaríamos hablando de un 14%. Si tomamos en cuenta que votaron por ellos un 16%, pues ya vas a la caída. Entonces, tienen el problema que no tienen cuadros. Y es súper evidente que no nos vengan a decir que Lili Telles es un cuadro relevante intelectualmente de Acción Nacional cuando ni la prepa terminó y además vemos los discursos incoherentes que tienen. O qué calidad moral tiene el líder del cártel inmobiliario de Ciudad de México, Jorge Romero, en donde es muy bien conocido en las delegaciones donde viven víctimas de este cártel inmobiliario. ¿Qué podemos decir de Ricardo Anaya, queretano, prófugo en Atlanta? Regresa de los Estados Unidos solo por el fuero de los plurinominales. Por eso, Jesús, la oposición recalcitrante de Acción Nacional a la reforma electoral. Porque a final de cuentas, al igual que Vandalito Moreno, pues al igual que los siguientes del PT, ni modo, y de MC, quieren seguir manteniendo partidos como un negocio familiar y de amigos.
Ricardo Anaya, ¿quién lo hizo senador plurinominal? Marco Cortés. ¿Y quién llevó a Marco Cortés a la dirigencia de Acción Nacional? Ricardo Anaya. Es este grupito que están ahí. Pero sí, la espinita en el flanco, yo estoy muy interesado desde el punto de vista matemático, ¿cuántos votos le van a quitar a Acción Nacional? Es evidente que la derecha mexicana está en crisis, Jesús. Por un lado tienes las tendencias más extremistas a la Verástegui, muy amiguis con el pedófilo Donald Trump, que si te acordarás, es la derecha tipo Milei, ¿no? Es la derecha tipo Novoa, es la derecha que se juntan con Narco Rubio, ¿no? Es esta derecha que quiere ser más derecha y que le dicen al PAN que son cobarditos. Es algo, Jesús, es una discusión que es interesante, ¿eh? Es interesante. Es la misma que yo veo en España y que veo en Italia entre la derecha y la ultraderecha. Vox, aquí en México hay una parte de Vox, acuérdate que hasta gente de Acción Nacional invitaron a Vox, que es la extrema derecha. Entonces traen una discusión con el Partido Popular. ¿Y cuál es la discusión? Partido Popular, PAN, acusan a estos de ser extrema derecha, ¿no? Que serían Vox y algún otro partido, el de Verástegui. Y viceversa, Vox, Verástegui acusan al PAN y al Partido Popular de ser cobardes, de no poner políticas públicas más agresivas en cuanto a derechos de las mujeres, derechos de la diversidad sexual. Si por ellos fuera, privatizarían todo. Entonces, hay una crisis porque al PAN yo veo que se le están saliendo por la derecha, no por el centro, no que se vengan hacia Morena, no que se vayan al PRI. Se están yendo hacia estos nuevos partidos. Y mira, a mí me sorprende porque Somos México, pues es la marea rosa. Ujú. Allá anda Guadalupe Acosta Naranjo y anda Lencho Córdoba. O sea, puro propanista que es interesante ver por qué en vez de afiliarse al PAN, forman un nuevo partido. Quizás por lo que dice el dicho, más vale ser cabeza de ratón que cola de león. Y si se sacan la lotería teniendo el registro, obteniendo más del 3% de los votos, pues ya tienes ahí una renta, un lucrativo negocio familiar que te va a permitir seguir viviendo de la política sin tener que salir a las calles a pedir el voto popular. Oye, ¿qué, Ángel? Voy a cambiar de tema y voy a aprovechar tu expertise también. Ya lo platicamos fuera del aire porque sí me interesa conocer también tu punto de vista de cómo esta guerra en Irán está afectando todo lo que tiene que ver con el petróleo, con el gas. ¿Cómo ves tú este movimiento que está haciendo y qué tanto puede afectar a México, a América Latina, este conflicto? Oye? Mira, son cuatro grandes rubros, Jesús. Es petróleo, es gas, son fertilizantes y son productos para la industria de vanguardia electrónica, la inteligencia artificial. El más importante de ellos, el helio. Son cuatro, así lo tenemos que ver. Por eso es una crisis que está pegando, que le pega a Brasil. Mira, y tú dices, Brasil está lejísimos del Medio Oriente. Sí, pero el 10% de sus fertilizantes vienen de Qatar. Hoy ya salió el presidente de Filipinas a declarar estado de emergencia. Ya había dado la indicación de mantener aviones en tierra porque otros países se han negado a darle combustible a los aviones filipinos. Hoy vemos la crisis en Japón, en Corea del Sur. Japón ha tenido que liberar sus reservas estratégicas de petróleo. ¿A quién le está pegando más Jesús? Es hasta lógico. Pues a quien depende del petróleo y del gas del Medio Oriente. Hoy le preguntaban a la presidenta, nosotros no compramos petróleo del Medio Oriente, nosotros somos autosuficientes. Entonces, si te fijas, los países que son autosuficientes en petróleo, al menos en petróleo, tú dices, mira, es más, hasta es negocio.
Estados Unidos es el principal productor de petróleo. De los principales productores de petróleo en el mundo es Canadá. México, al producir 1.800.000 barriles diarios, cubrimos nuestras necesidades y podemos exportar. Brasil tiene petróleo, produce casi el doble de México ya. Colombia tiene petróleo, Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo en el mundo, Ecuador tiene petróleo, Perú tiene un poco de petróleo, Argentina tiene petróleo. Pues a quienes les toca bailar con la más fea en América Latina, pues países como Chile, por ejemplo, países de Centroamérica, del Caribe, porque ellos no tienen petróleo. Pero luego está el gas natural licuado de Qatar, siendo uno de los principales productores del mundo y habiendo sido elegido por Europa como alternativa al gas barato ruso en un harakiri de las de dirigentes europeos, pues hoy están pagando el precio porque ya Qatar Energy anunció que ya no puede cumplir sus compromisos a largo plazo de gas natural licuado para Corea del Sur, para China, para Japón. Una de las principales víctimas es la India. La India depende casi en el 70% de su gas natural licuado de los países del Golfo Pérsico. Pero también importa petróleo, aunque ya con la fractura alrededor de los BRICS había comprado petróleo ruso, luego por las presiones norteamericanas, que siempre no, pero le pega los fertilizantes. La mitad de la urea a nivel mundial, casi la mitad, es un 46%, viene del Golfo Pérsico. Y eso significan alimentos. Y lo último, lo del helio. Qatar es el segundo productor de helio a nivel mundial. Si tú les quitas el helio, dejas de exportar helio, ¿a quién le pegas? A todos los semiconductores. Se hace chips. Entonces le pegas a celulares, tabletas, computadoras, aviones, automóviles, coches, refrigeradores, televisiones, inteligencia artificial, centro de datos, imagenología médica. Y entonces esto es un caos como yo lo veo, Jesús, como una onda expansiva que primero golpea a los países que están en el epicentro, pues que lógicamente Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes tienen bases militares de donde se agredió a Irán y se responde. Hay más de 40 grandes instalaciones energéticas dañadas y lo decía Qatar, el ataque a sus dos trenes para fabricar gas natural licuado va a tardar 5 años. O sea, es una onda expansiva, pero aunque mañana terminara la guerra, el daño ya está hecho. Y luego, fíjate, no sé si me da risa, me da un poco ternura, cuando dice, no, es que ya bajó el precio del petróleo. Mira, en este momento que estamos platicando, abrí mi enlace que tengo presente, el petróleo Brent está a $103 y el West Texas a $91. Bueno, entonces, no, es que el Brent estaba a 110, ya bajó. Espérense, antes de la agresión israelí-norteamericana, el Brent estaba en 70, ahorita está en 103. Jesús, el problema es que si no hacemos cuentas, mira, aumentó $30 el barril. Oye, México consume diariamente, 1.400.000 barriles diarios. Estados Unidos consume 20 millones de barriles diarios. Corea del Sur, Japón consumen mucho más que México. Ahora imagínate si tu consumo, vámonos a un consumo relax para una potencia industrial, 3 millones de barriles diarios y te aumenta $30 cada uno, estás pagando un sobrecosto de 90 millones de dólares diarios. 90 millones. Van 3 semanas de guerra y 3 semanas con el precio alto. Estamos hablando de 270 millones de dólares que les está costando a algunos países. 5,000, 6,000 millones de pesos. Y el West Texas estaba en 65. O sea, es que bajó a 90. Sí, pero yo lo comparo no con que estaba a 100. No, lo comparo. ¿Cómo estaba antes de la guerra? A 65.
anda fluctuando alrededor del 95, $30 más caro. Y es la nafta, es el combustóleo, es el gas para el Reino Unido, el gas para Europa han tenido aumentos del 70, 80%, es el petróleo ruso, es todo y es natural. Estaba viendo que esta semana, se entregan los últimos envíos de gas natural del Golfo Pérsico a países que habían comprado antes y que los barcos zarparon antes del 28 de febrero. El cuello de botella se va a venir a partir de ahorita en adelante, porque ya no te va a llegar el gas. Entonces yo veo mucha desesperación en muchos países porque Donald Trump y Benjamín Netanyahu nunca le creyeron a Irán que iba a cerrar o a cerrar relativamente el estrecho de Hormuz. Están pasando barcos chinos, rusos, hindúes. Han pasado ya barcos de Corea del Sur y de Japón, pero pagando una cuota a Irán. Entonces, es un caos global, Jesús, que va a tener consecuencias. La onda expansiva nos va a llegar, sí, sí nos va a llegar, por una razón muy sencilla. Mira, nosotros importamos casi el 75% del gas de Texas y lo importamos por gasoducto, la mayor parte. No necesitamos gas natural licuado. Pero pues es evidente que si tú puedes vender petróleo a $100 a Corea del Sur, ¿por qué le venderías petróleo a México a $70? O sea, ¿sí me explico? No hay ninguna razón para que nos vendan gas barato o petróleo barato. ¿Estamos cerca? Sí. ¿Nos está pegando de manera directa? No. Pero ahí te va. ¿Dónde nos puede pegar? El aumento de alimentos importados. El aumento en la inflación derivada de la adquisición, por ejemplo, de compras online y de productos que se transportan por vía marítima, porque aumentó ya el diésel, y por vía aérea, porque aumentó el queroseno. Entonces se ve inflación, pero también se ve recesión. Claro. Mi querido Ángel Valderas, yo como siempre te agradezco muchísimo, de verdad, estos minutos que nos otorgas aquí en nuestra comunidad, querido. Saludos cordiales, Jesús. Ya me voy a preparar la comida y me mandas el enlace para promoverlo. Saludos a tu público también. Abrazote desde Querétaro.